Bueno chicos, seguimos con el punto 8 del libro El arte griego y con esto terminaríamos el tema de Grecia. Nos vamos a centrar sobre todo en la escultura. Bueno, ¿cómo eran las esculturas griegas? En primer lugar, os he puesto que se realizaron en su mayoría con fines decorativos, para decorar edificios. Los materiales utilizados fueron diversos. El primer material fue la madera, pero luego ocurrió igual que con la arquitectura. Se sustituyó por un material más duradero, como era el caso del mármol. Se utilizaba también la piedra caliza, el bronce, la terracota, incluso, como pongo aquí, el oro y el marfil, las famosas esculturas crisoelefantinas. Bueno, en cualquier caso, la mayor parte de las esculturas de Grecia que se conservan hoy las vais a ver en mármol. Y muchas de ellas no son las originales, se han perdido, pero hoy las conocemos gracias a copias que realizaron los romanos. Bueno, ¿y qué buscaban representar estas esculturas? Pues buscaron representar la belleza del cuerpo humano. Realmente las características de esta escultura se pueden dividir en dos, que os he puesto aquí, que son la humanización y la idealización. ¿Qué significa esto? Significa que se representa sobre todo el cuerpo humano, pero además este se idealiza, es decir, que no se representa cualquier tipo de cuerpo, no se representa uno más delgado, otro más centrado en carnes, otro más alto, otro más bajo, sino un cuerpo ideal, el que ellos consideraron estéticamente perfecto. Entonces, para ello se trabajó de acuerdo a un canon. El canon es un sistema ideal de proporciones. Son básicamente las pautas o las medidas que tenían que seguir los escultores para que la figura saliera con unas proporciones perfectas, ideales. Y en cuanto a los temas más representados, fueron sobre todo dioses y héroes, pero también podemos encontrar atletas, sacerdotisas, escenas religiosas, incluso representación de luchas reales o mitológicas. Bueno, pasamos ahora al apartado 8.2 del libro, la evolución a través de las épocas. Cada periodo está explicado en la página de al lado, la página 205. Bueno, como hemos señalado, los griegos buscaron representar cuerpos perfectos, pero claro, esto no fue fácil. Tardaron siglos en conseguirlo. Poneos vosotros a dibujar en un folio el cuerpo y la cara de una mujer o de un hombre a ver si a la primera os sale perfecto o os sale proporcionado. Pues no. Entonces, aquí pasó lo mismo. En un primer periodo, que es el periodo arcaico, es la época más antigua de Grecia, de los siglos 8 al 6 a.C., vamos a encontrar este tipo de escultura. Los materiales más utilizados fueron la madera primero y después ya directamente la piedra, y algunos de los temas más representados fueron los famosos kuroi o las korai. Los kuroi eran representaciones de atletas, de ahí que aparezcan desnudos. Serían deportistas a los que se les llegó a considerar divinos por haber acumulado muchas victorias, de ahí que se les representara de alguna manera como si fueran héroes. Y luego también encontramos las korai. Eran representaciones de muchachas vestidas con túnicas muy largas. Estas esculturas aparecen casi siempre alrededor de los templos, así que se considera que serían estatuillas depositadas por los fieles junto a las ofrendas y probablemente representarían sacerdotisas. Son pequeñitas estas esculturas, ¿vale? Como podéis ver, no son figuras muy realistas. Aquí os he señalado básicamente las características principales. Son esculturas rígidas, muy estáticas, miran al frente, brazos pegados al cuerpo y el único movimiento que representan es pues una pierna al frente, un brazo levantado, como mucho dos, pero no más. Luego, otra de las características de esta época arcaica son los ojos almendrados. Eso significa ojos en forma de almendra, es decir, los ojos que tienen los bordes externos un poquito inclinados hacia arriba, como un poco rasgados. Y luego tenemos también una sonrisa que se le conoce como sonrisa arcaica. Es decir, es una sonrisa muy ligera, incluso yo diría que un poquito siniestra, porque es que el gesto que resulta pues no es muy expresivo, pues como si estuviera contenido, como si realmente estuvieran un poco ausentes.
En general se podría decir que es pues una escultura poco natural y poco perfecta. Después entramos ya en la época clásica, siglos más tarde, el siglo V al IV antes de Cristo, y aquí la escultura, yo creo que es evidente que mejora la anatomía del cuerpo humano, se representa de una manera muchísimo más perfecta y las posturas son mucho más naturales. Los rostros, además, hay que decir que no representan a personajes específicos, sino que son todos muy parecidos, porque lo que quieren representar son las facciones ideales, ¿vale? Facciones que se consideren bellas. En esta época ya se habían llevado a cabo muchos estudios para poder conseguir esta, digamos, perfección. Y entre ellos destacaron, por ejemplo, los estudios realizados por Policleto, que os cita también el libro. Policleto fue el primer escultor griego que escribió un tratado sobre escultura, donde señalaba, pues, todas las proporciones matemáticas que había que seguir para alcanzar el cuerpo ideal. Por ejemplo, decía que la altura total del cuerpo debía ser la de 7 veces la cabeza de la figura. Aquí tenéis un ejemplo de ello. Luego, también destacaron otros escultores, como por ejemplo Mirón. Mirón esculpió el famosísimo discóbolo, que supongo que os sonará. A este artista le interesaba representar sobre todo el movimiento y realmente pues lo consigue. Creo que las diferencias entre, por ejemplo, esta escultura y el atleta que hemos visto en la anterior son palpables. Este discóbolo representa justo el momento, en el instante anterior al lanzamiento del disco. Y fijaos que bien está trabajada, cómo se nota el esfuerzo y la tensión en el cuerpo, en los músculos. Pero la gran figura de la escultura griega fue quizás Fidias. Fidias fue amigo y colaborador de Pericles. Pericles supongo que sí os sonará. Y trabajó, por ejemplo, en el Partenón. El Partenón supongo que también os sonará, pues trabajó en su embellecimiento. Muchos de los relieves que decoran el Partenón fueron trabajados por este artista. Bueno, pues a partir del siglo III antes de Cristo ya nos encontraríamos en la época helenística. Por contextualizar un poco, en este periodo no hablamos solo de Grecia, es decir, hablamos ya de un imperio que había sido fundado por Alejandro Magno y que ya estaba desmembrado en toda Asia y en todo Egipto tras su muerte. Por lo tanto, el arte en esta época ya se había mezclado con otras influencias del mundo oriental que había conseguido ser anexionado. Entonces, en este periodo la escultura cambia en cierta manera. Es una escultura muchísimo más grandiosa. Aparecen, por ejemplo, las esculturas en grupo, que antes eran más individuales. Es más lujosa, mucho más compleja, y también huye un poco del idealismo propio del mundo clásico para ser algo más realista, aunque tiende un poco a lo que es el dramatismo. Los escultores crean figuras que expresan sentimientos en sus rostros y también que muestran mucho movimiento, por lo tanto nos dan como la sensación de ser, como he señalado antes, muy dramáticas. Entonces, entre las esculturas más famosas estarían, por ejemplo, el Laoconte y sus hijos. Es un conjunto muy grande, de más de 2 metros, y representa a un personaje mitológico que es Laoconte, era un sacerdote troyano, que según el mito fue castigado por los dioses a morir estrangulado por serpientes marinas. ¿Veis aquí la serpiente? Él y sus 2 hijos, ¿vale? Entonces la manera en la que se le representa a él, con ese rostro que está mostrando agonía, dolor, así como la forma en la que se representa la anatomía o el retorcimiento de las serpientes, es lo que ha hecho famoso a esta obra. En este periodo además se prodigó mucho el desnudo femenino, así como las representaciones de la infancia. Aparecen, por ejemplo, representaciones de Venus. Aquí os traigo una de las más famosas, que es la Venus de Milo. Milo es el lugar donde se encontró, y Venus se llama esta escultura porque se piensa que representa a la diosa del amor, ya que aparece semidesnuda. ¿Vale? Entonces se piensa que, por ejemplo, el brazo derecho sostendría parte de esta túnica, que parece como que se le está cayendo,
Y bueno, el brazo izquierdo no sabríamos qué estaría sosteniendo, quizá una manzana relacionada con la manzana de París, que es también parte de un mito, es una historia que forma parte de otro mito de Grecia. Bueno, espero que con esto os haya quedado más o menos claro la evolución de la escultura y así podáis un poco también realizar el ejercicio que os he pedido. Ya sabéis que si tenéis algún tipo de duda me lo podéis escribir directamente aquí o por Google Classroom.